Bien, amigos, estamos en Salud y Previsión. Y propicia es la ocasión, como decía alguien, para decir lo siguiente. Hubo un sabio por ahí que, privando en humilde, dijo: solo sé que no sé nada. Yo creo que eso es falso. Mientras uno más sabe, más complicado está. Y eso está ocurriendo con la seguridad social. Pero cuando llegamos a un punto en que está en el Congreso la reforma de la ley de seguridad social, entonces las cosas se complican, porque cada vez que uno hace la revisión de todos los actores de la seguridad social, termina en lo mismo. Son tantos los factores. Es más, lo que no se dice es más importante que lo que se menciona. Esa relación médico-paciente, esa relación ARS-paciente, esa relación clínica-paciente, esa relación Estado, SENASA, contributivo, subsidiado, no recibo seguro, óyeme, eso es muy complicado. Yo prefiero que un sabio, como el doctor Rafael Mena, que tiene años ya dirigiendo la Asociación de Clínicas, un interés de 20 o 25 intereses que se enfrentan, todos están enfrentados uno a otro. No hay gente que coincida. Y yo me pregunto, doctor, ¿se puede lograr que la propuesta de Andeclip acerque un poco, no solucione los problemas, pero acerque un poco todos esos sectores? Buenos días, gracias por la invitación. Y yo pienso que usted y yo pensamos igual entre los dos, que no somos ninguno de los dos sabios, o sea que más o menos somos gente común y corriente. Pero quizás ustedes desconocen que la situación es más complicada de lo que ustedes están diciendo. Y que inclusive la misma ley de reforma de la salud son totalmente dos cosas diferentes, y que la que no se está mencionando, tal como usted señala, es peor. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora, a mi modo de ver la cosa, dos espadas en la cabeza, uno en el cuello de Damocles, una en el cuello y otra en la cabeza en este momento. Y si la ley de la propuesta de reforma de la seguridad social es problemática, la de la Constitución es peor en este momento que esa que está ahí. Que dicho sea de paso, nosotros tenemos como un año o más de un año tratando el problema de la modificación de la seguridad social, y esta ahora está en proceso, la de la modificación de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 14 de esa propuesta, de esa ley, dice que las clínicas, los médicos, los accionistas de una clínica serán penalmente responsables. Dice ese artículo, penalmente responsables. Doctor Mena, pero es que tanto en eso como en las tres causales, el tema se ha centrado en si es penal o no el aborto, y ahí en el caso de la violación de la ley. Yo creo que eso no es justo, y los médicos tienen que defender eso, pero yo me voy a otro estamento, y yo le quiero preguntar, antes de que usted entre en esos detalles, si yo le pido que nos diga si es viable que una clínica como ginecología obstetricia, como lo era el grupo médico asociado, pueda ser una ARS, ¿sí o no? Pero esa es una pregunta... De que la clínica salga y buscamos un vendedor y dice: ven acá, Mena, tú atiendes a los hijos, yo soy pediatra de los hijos del presidente de la cervecería, y ahí hay 2,000 empleados. Ve y véndele un seguro que nosotros le vamos a dar atención a ese grupo, ¿Usted aceptaría que una clínica sea ARS? Pero eso hay que cambiar la ley entera. Olvídese, vamos a ver para lo ideal. ¿Podría ser viable eso? Antes lo era. Porque hay cuatro clínicas que antes de eso lo eran y se mantienen. Antes no se mantienen. ¿No era? Lo eran, se mantiene una nada más. Antes lo eran. Pero es que doctor, es que la situación económica ha ido evolucionando de manera tal en los últimos 20 años,
que no es posible en este momento. Ok, no es posible. No, ahora no es posible. Ok, y es posible que ahí donde hay una universidad frente a ginecología y obstetricia, digo, vamos a un centro de atención primaria de ginecología y obstetricia. 4 médicos especialistas, laboratorio, imágenes y el que necesite internamiento se interna ahí. ¿Eso es posible? Es posible. Es posible. Es posible, pero también tenemos problemas porque la ley dice que nosotros no podemos tener... No, yo no estoy hablando de la ley actual, estoy hablando de si eso es viable. Porque yo también le digo otra cosa. Y si yo le propongo todo lo opuesto, que las ARS actuales, que Humano coja y compre ginecología y obstetricia, y compre todos los centros de atención primaria privados, y ellos tengan la pirámide completa, ¿es posible? Bueno, ahí es que va la cosa. ¿Perdón? Ahí es que va la cosa. ¿Para ahí es que va? Sí, porque... O sea, Julio, lo que hace Julio es plantear que la integración vertical sea posible en esta reforma Que todo de el salud. mundo pueda ser Que de prestador. Que ¿verdad? de hecho eso, por lo que se entiende, se ha planteado para efecto de esta reforma, que existe la integración vertical y que las administradoras de riesgo de salud sean propietarias de los centros de prestadores de salud. Pero las cosas no caminan así. Y yo soy una persona que me gusta ser realista y práctico en la vida. Lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años con la creación del neoliberalismo es exactamente al revés de lo que ustedes están planteando. Guste o no nos guste, pero es así. Fíjese, ¿quiénes son los que se han beneficiado más de esa ley? ¿Han sido las clínicas? ¿Han sido los médicos? Ustedes saben que no es verdad esa cuestión. ¿Quiénes, según usted? El capital financiero. Eso es elemental. Eso usted sabe que ¿La igual que yo. administradora de riesgo de salud están dentro de ese grupo? No. Son dependientes, que es diferente. Son muchachos mandados de ellos. Usted sabe eso. Entonces, no somos nosotros las clínicas, ni los médicos, ni la misma ARS, lo que decidimos es ese tipo de cosas. Crearon esa ley, hicieron esa ley, y exactamente lo que usted dice, no se puede hacer de acuerdo a esa ley. Entonces, habría que cambiar esa ley entera. Pero imagínense usted que si la que ellos hicieron no se cumple, ni parcialmente siquiera, ¿cómo vamos nosotros a pedir que haya una nueva ley? ¿Para qué? O sea, fíjese, ustedes tienen conocimiento igual que yo de que la misma ley dice que debe haber ajuste por inflación de acuerdo al Banco Central. Tiene 20 años. ¿Usted conoce que eso se ha efectuado? No, eso no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y el dólar en esa época estaba a 17 y a 15. ¿Ya cómo está hoy? Sí, pero esa no es culpa de las administradoras de riesgo de salud, eso son culpa de las pero que a ellos instituciones del Estado que tienen que eso le estoy diciendo hacer cumplir eso le estoy diciendo que fue esa ley que lo llevó, que lo cumplió y que eso es lo que usted y yo conocemos perfectamente con el cambio político que ha habido en el mundo con relación al neoliberalismo, los muchachos de Chicago que hicieron ese tipo de cosas y nosotros simplemente estamos siendo víctimas de esa situación, si usted quiere. Pero por más que usted brinque, patalee y diga que no, ahí es que está la cosa. Entonces, sobre lo que pregunta el doctor, sobre eso, pregunta el doctor Jacín, sobre eso, es ahí que hay que enfocarse, porque fíjese, nosotros decimos en las peticiones que hacemos con relación a esa simple reforma de la ley de la seguridad social, que se ha eliminado el veto. El veto significa que si los funcionarios sindicales que están ahí no les conviene que pase tal o cual cosa, lo vetan y es como si no existiera. O cualquier miembro de los que están... o cualquier otro. Cualquiera de los que están ahí. Es como si no existiera. Entonces, eso hay que vetarlo y que solamente lo tenga el veto el presidente de la República de turno. No tengo nada que ver con el actual, sino con el de turno, el que esté, para que cuando haya un caso mayor, él lo decida. Los médicos y la clínica en esa situación están realmente representados. Usted sabe que no, usted sabe que el mismo colegio médico es lo que está pintado en la pared y nosotros ni siquiera estábamos pintados en la pared. O sea, porque usted sabe perfectamente que
no tienen, tienen voz, pero no tienen voto ni veto ni ese tipo de cosas. El ministro de Salud, no tengo nada que ver con eso, pero el ministro de Salud, el que esté de turno, debe ser el jefe de esa situación porque es el que conoce el asunto de salud. Entonces, el neoliberalismo nos puso entre ceja y la cabeza que era el ministro de Trabajo porque era el que sabía de la cosa. ¿Y quién sabe de salud? Y entonces se cogió la ley de la salud como chivo expiatorio para hacer ese tipo de cosas. No, así no podemos continuar. Y eso ni siquiera, eso tiene un año o más discutiéndose y no se ha podido ni siquiera ponernos de acuerdo en lo más mínimo con lo que usted me pedía. Doctor, pero el problema es que Andeclip tiene un proyecto para someter las cosas que se puedan. No lo sometió. Ok, lo sometió, pero ahora tiene que discutirlo, porque ahorita vienen otras partes, reparten unos cuartos, y esto no lo toque, aquello sí lo toque, esto le da. Realmente, esto que ustedes sometieron, ¿qué porcentaje de posibilidad de aprobación tiene? Y que nos diga para que el público sepa qué se está debatiendo. Por ejemplo, yo he dicho y ustedes son testigos de eso, que lo económico está por encima de la salud, pero que a su vez... Ahí es que usted es grande. No, pero a su vez... Económico es lo... pero a su vez, los políticos están por encima de la salud y de lo económico. Entonces, esa pregunta que usted me hace, solamente la van a decidir los políticos. La gente que está al partido que tenga mayor gente en el Congreso, en las dos cámaras, son los que van a decidir esa situación. Yo he de decir que el presidente Leonel y hoy creo que dijo Vincho Castillo tampoco, que estaban en desacuerdo con esa cuestión, pero no sé si ellos tienen la cantidad necesaria, por ejemplo, de los 11 miembros del Consejo de la Cámara de Senadores que se necesitarían para que eso no pase. Entonces, vamos a depender de la pregunta que usted me hace, vamos a depender de los políticos. No es de nosotros, ni de los médicos, ni nada de eso, ni cuarto que den. Va a ser lo que le digan al PRM, que ellos pasen, que voten o no, aunque nosotros no lo queramos reconocer. Dependemos de ellos. ¿Qué hay detrás de eso para la votación de esta posible reforma en el Congreso? ¿Hay lobby por parte de los interesados? ¿Cómo funciona ese lobby? ¿El hombre del maletín funciona también allí? Mire, nosotros ya, lo que el doctor nos preguntó, ya nosotros lo sometimos. Inclusive le hemos mandado comunicaciones. Y le hemos mandado a las dos comisiones, que son diferentes. La población no lo conoce. Es más, a veces no lo conocen ni los mismos integrantes del Congreso, lo que está pasando. Aunque a usted le parezca eso extraño, pero es así. No saben que el asunto es de la Ley de Seguridad Social y otro es de la modificación de la Constitución y que nos abarca las dos. Entonces, por eso le decía que es político, porque si el PRM, no quiere decir que yo simpatice con el PRM ni mucho menos, si el PRM le dice a su gente que vote y si los demás gente no consiguen, por ejemplo, 11 votantes, pasa. Si 11 votantes que se opongan, me refiero, pasa. Independientemente que a mí me guste o no, o del maletín o no, no importa, pasa. Entonces, ¿qué va a pasar con el asunto de la seguridad social? ¿Qué va a pasar con las clínicas? Ustedes conocen, quizá usted no, porque no tiene ese tiempo así, pero los dos así sí lo conocen muy bien. Todas las clínicas que habían en la Independencia, que habían alrededor, y que había en Gasco, que había en todas esas cosas. Y el mismo doctor Jacín sabe ahí que la puede contar con los dedos de la mano y le sobran dedos de la mano. Y las clínicas ya no existen. Entonces, este golpe que se le daría a la clínica, que seríamos responsables o corresponsables desde el punto de vista penal, ¿qué usted cree que va a pasar? Me voy a poner yo y se va a exponer una gente porque usted, un médico o una enfermera o una gente viole o mate a alguien en una institución. Yo soy responsable de eso. Yo voy a ser responsable. Voy preso por eso. Entonces, ese es el golpe de gracia. Pero la institución no debería pero por eso supervisar que sus
médicos cumplan los protocolos que correspondan y no cómo? violen la ley? ¿Y cómo usted evita que un médico y un paciente tengan una discusión, o que usted vaya a operar a un paciente y que se complique el paciente y se muera, y el dueño de la clínica que esté en otro lado y que no sepa, que no está en cirugía y que no es de especialidad, sea culpable de eso? ¿Cómo? Justifíquemelo eso, para yo entenderlo, porque... O sea, sea culpable, no. Vendrá una demanda y tendrá que demostrarse lo contrario. Pero oiga lo que le estoy diciendo. Penalmente. No, penalmente. Penalmente, ¿usted sabe lo que significa? Que si el médico le meten 20 Sí, años, pues. yo voy 20 años. Mire. ¿Y usted estaría de acuerdo que yo sea de acuerdo? No, yo no estoy diciendo eso, doctor. Lo que yo estoy tratando de hacerle ver es No, que... pero que nosotros ahora civilmente somos responsables y tenemos seguro y pagamos y somos demandados. Pero una cosa es civil y otra es penal. ¿Y cuál es la propuesta que usted tiene? Que eso al sea, respecto? que sea eliminado penalmente nosotros, que eso que se está proponiendo en esa ley no se nos aplique a nosotros, porque además de que ya se propuso la primera modificación de desaparición de nuestras instituciones, ahora como la que han podido sobrevivir, se le va a poner este tipo de cosas, es para que las instituciones parasitarias de este país sigan sobreviviendo, las que no pagan impuestos, las que no pueden, las que no van presas y las que le dan subsidios millonarios y ese tipo de cosas, y nosotros simplemente vamos a desaparecer. Yo no tengo mucho problema con eso, porque imagínense, yo a la edad mía ya no hay mucho problema con eso, pero ¿qué va a pasar con Pero eso? frente a ese punto yo le quiero poner un contrapunto. En el país, ¿existen clínicas que se dedican a hacer abortos? Y si existen esas clínicas que hacen aborto, yo no lo sé, pero uno puede intuir. Y si esas clínicas que hacen aborto, usted entiende que no tiene ninguna responsabilidad penal frente a lo que sucede allí. Entonces usted me está ligando el asunto del aborto No, yo lo estoy viendo en un macro, porque todo de alguna manera tiene que funcionar bajo ciertas normas. Si usted quiere que no se aplique la ley penal frente a estos temas, ¿qué pasa con los prestadores que están al borde de la ley o al margen de la ley, que no son, no estoy diciendo que sean miembros de Andeclip, o sea, para que esto quede claro, pero hay que ver todos los actores en su conjunto? Ok, pero los dueños de las clínicas, aunque no sean miembros de la clínica, como usted dice, que son dueños de esa institución y que hay otros miembros de esa institución como clínica y que le practicaron el aborto a una paciente y el dueño de la clínica no se lo practicó, ¿por qué tiene que ir preso él? Yo le pregunto, porque es lo mismo. Y eso no quiere decir que yo tenga que pagar lo que otro haga, porque yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar a un médico, si yo no le doy la orden. Ahora, si yo le doy la orden, hágame ese aborto, es otra cosa. Pero que él lo haga espontáneamente, ¿cómo yo lo controlo? Y eso es, pues, usted me está diciendo el aborto, algo muy específico. Y las demás, y de las demás instituciones. Ahora yo le pregunto a usted, que quizás está más enterado que yo, ¿detrás de eso es lo que está el aborto? No, yo estoy colocando un caso específico y que además está dentro de la discusión de la ley, ¿cierto?, de las 3 causales. No, porque podría ser interesante, porque a mí se me había escapado eso, pero es posible lo que usted señala. Sí. Que sea así, y tiene mucho peso, esa posibilidad. Pero es otra cosa que nos están ligando a nosotros, que no tenemos nada que ver con eso. Doctor, aparte de lo que usted indica respecto a la reforma de la ley y esta posibilidad, ¿cierto?, que hayan acciones penales para, no solamente para el médico que hizo una malpraxis, sino que también eso escala a la institución y a sus accionistas, ¿qué otras situaciones respecto a la reforma de salud que se está contemplando realizar a usted entiende que no debería suceder o que todavía se puede perfeccionar? Fíjese, ahora volvemos a lo económico, ahora, aparte, punto y aparte. Es de conocimiento que aquí, el mes pasado, y es suyo también de conocimiento y de la población en general, que hubo un aumento, un 20% de aumento para los servidores de la clínica, enfermeras, médicos, laboratoristas, técnicos de rayos X, etcétera, ¿verdad? Usted ha oído decir, por casualidad, que las ARS han aumentado a la clínica.
los costos. ¿De dónde lo sacamos? Pero ese aumento no es para el personal que trabaja en el sistema público de salud. No, pues usted está loco. ¿O aplica también al sector privado? Pues estuviéramos cerrados ya si no lo hubiéramos aplicado. Es para todo el mundo. Porque nosotros... usted me habla del aumento del sueldo mínimo. Sí. Ok. Ajá, y usted cree, por ejemplo, que a un sueldo mínimo usted le aumenta un 20% y lo iguala a la enfermera, usted automáticamente no tiene que aumentar solo a la enfermera. Porque usted no le puede pagar el mismo sueldo. Yo no estoy discriminando, pero es la realidad. Entonces, ¿ha oído usted decir que a nosotros nos ha aumentado? ¿Ha oído usted decir que hay proporción para que nos monten a nosotros? ¿Ha oído usted decir eso? ¿Ha oído usted decir que se va a cumplir la ley? ¿Sabe usted también lo que son las glosas? Colegios, por supuesto. El colegio médico, frente a la situación que usted indica, hizo un paro de actividades 2 días seguidos a mediados de este mes. Según lo que indican los medios, eso logró llegar a un acuerdo con el gobierno para el aumento de los honorarios por parte de las ARS. ¿Qué ha pasado con eso? Yo no sé hasta ¿O sigue en letra muerta? Yo no sé hasta qué punto todo eso es cierto, porque el mismo presidente del Colegio Médico dijo que eso no se vea, en los periódicos y públicamente dijo que eso no se había llegado a ningún acuerdo y que iban a seguir estudiando para los médicos. Pero entienda que estamos hablando de instituciones diferentes. Médicos y clínicas, que son 2 cosas diferentes. No, y ARS. Si es que la ARS tiene que aumentar sus tarifas, eso aplicará para todos los prestadores de servicios de salud. No, pero recuérdese, es cierto, pero recuérdese que Andeclinic como tal, lo que se dedica es a las clínicas. Nosotros inclusive en la administración pasada, que el doctor Wilson Roa era el presidente del Colegio Médico, nosotros logramos que a los médicos se le aumentara 200 pesos por consulta y a la clínica un 10% en laboratorios y rayos X. Que dicho sea de paso, eso tiene abierta la mayoría de las clínicas, porque si no, independientemente que a mí me guste, no estuvieran cerradas, ya, como tanto las otras. Entonces, como usted tiene que ver, como usted se dará cuenta, eso no tiene nada que ver con lo que el Colegio Médico en la actualidad está planteando, porque el Colegio Médico no ha planteado nada para las clínicas. Somos nosotros que estamos reclamando para la clínica, que debe ser tomada en cuenta y que debe ajustarse de acuerdo a la situación, porque de lo contrario, los monopolios, los que reciben subsidios y los que no pagan impuestos son los que se van a beneficiar de una manera indirecta, poniéndole a nosotros una 45 en la cabeza. Bien, vamos a hacer una pausa con el doctor Rafael Mena, volvemos en unos instantes.